Si alguna vez te llegó un deal de real estate y no supiste si era bueno o no, los próximos 12 minutos te van a ahorrar mucho dolor de cabeza. Te voy a contar exactamente cómo evaluamos un deal en Infinity Nine antes de presentárselo a una sola familia. Es un método, tiene capas y por cada deal que aprobamos rechazamos 99 o 100. Antes de meternos en el método, quiero que entiendas algo del mercado. La mayoría de las oportunidades de real estate que te llegan a los inversionistas latinoamericanos no son deals institucionales. Son deals retail empaquetados como si fuesen institucionales. Y la diferencia entre el uno y el otro no es estética, es estructural. Un deal institucional tiene tres cosas que un deal retail no tiene. Tiene un sponsor con track record verificable a través de los ciclos del mercado, no solo durante los años buenos. Luego tiene una estructura legal y fiscal pensada desde el día 1 para el inversionista internacional y tiene un activo cuya tesis de inversión no depende de que el mercado siga subiendo, sino de fundamentos operativos del propio activo. Esa última parte es la más importante. Un deal institucional tiene que poder defenderse aunque el mercado se quede plano 3 años. Un deal retail necesita que el mercado siga subiendo para que los números cierren. Cuando uno de mis clientes me manda un deal que recibió por WhatsApp, yo aplico el mismo método que aplicamos internamente. No te voy a decir que es magia, es revisión sistemática, capa por capa, y después de 5,000 deals revisados, el patrón se vuelve evidente. Voy a contártelo en 4 capas. La capa 1 es la más importante. La capa 4 es la que casi nadie audita. Y entre esas dos está el 95% de los problemas reales del mercado. La primera capa y la más importante es el sponsor. El sponsor es el operador que va a manejar el activo. Y esto es lo que fallan la mayoría de inversionistas individuales. Se enamoran del activo y no investigan al operador. Y miren, yo siempre les digo lo mismo. Tú no estás comprando un edificio, estás casándote con el operador del edificio durante los próximos 5 a 10 años. Si no entiendes con quién te estás casando, no firmes. Lo que nosotros revisamos del sponsor es el track record completo, no solo los últimos 5 años, sino a través del ciclo del 2007, del 2008, 2009. Si un sponsor solo opera desde 2015, no tiene experiencia de crisis. Punto. Estuvo en uno de los ciclos más amables de la historia del real estate americano. Cualquiera se ve bueno en ese ciclo. La pregunta es qué hace cuando el ciclo se invierte. Revisamos qué porcentaje de su propio patrimonio invierte en cada deal, lo que en la industria se llama skin in the game. Si el sponsor no coinvierte significativamente, esa ya es una señal. Si él no pone su dinero, ¿por qué pondría el de mi cliente? Y revisamos las disputas legales. No las que perdieron, las que tuvieron. Cualquier operador con 20 años en la industria tiene litigios. La pregunta es, ¿qué tipo? Si son disputas con proveedores normales, si son disputas con contratistas es normal, si son demandas de inversionistas anteriores, capaz hay que detenerse. Porque cuando un inversionista anterior demanda al sponsor, casi nunca es por un capricho, es porque algo sintió mal manejado. Y la siguiente persona en sentirlo podría ser tú. La segunda capa es el activo en sí. Y aquí tengo una regla que comparto con mis clientes desde el primer día. Un activo institucional tiene que ser independientemente del optimismo del sponsor. Tiene que funcionar aunque el mercado entre en un ciclo lateral por 3 años. Si los números solo cierran asumiendo apreciación agresiva, no es un deal, es una apuesta. Y a las apuestas no les llamamos inversiones por respeto a los clientes. Lo que revisamos del activo es el submercado específico, no el mercado entero. Brickell no es Wynwood, Wynwood no es Doral. Cada submercado tiene sus propios fundamentos demográficos, sus propias tendencias de oferta y demanda, sus propios ratios de absorción. Decir estoy invirtiendo en Miami es como decir estoy invirtiendo en Latinoamérica. Es una respuesta de cóctel, no de inversionista. Revisamos la oferta competitiva que está en construcción, porque un deal puede verse hermoso hoy y tener 300 unidades nuevas entrando al mercado en 2 años. Y cuando entran esas 300 unidades, los precios de alquiler que asumió el sponsor en su modelo simplemente no se sostienen. Y revisamos los rent rolls actuales contra los proyectados.
Si el sponsor proyecta crecimientos de alquileres de 8% anual durante 5 años, ahí hay un problema, porque ese supuesto rara vez se sostiene. Es la forma más vieja de hacer ver bueno un deal malo, asumir un crecimiento agresivo en los rent rolls. El Excel siempre funciona, el edificio real no. La tercera capa es la estructura financiera. Y aquí es donde la mayoría de inversionistas individuales se pierden, porque la estructura financiera de un deal institucional tiene varios pisos. Lo voy a explicar simple porque no es complicado cuando alguien te lo explica bien. Esta parte es la deuda senior, es el que primero cobra cuando hay distribuciones. Esta parte es la deuda mezzanine, si la hay, que cobra después del senior. Luego viene el equity preferente, que tiene una tasa contractual antes de los equity común. Y esta parte está el equity común al final, que es donde está el upside, pero también todo el riesgo. Cuando un inversionista entra a un deal y no sabe en qué tramo del capital stack está parado, no sabe qué está comprando. Y miren, uno de los errores más comunes es pensar que como te invitaron al deal, estás en la mejor posición del deal, que casi nunca es así. La mejor posición casi siempre es la que quedaron los que estructuraron, lo que revisamos. ¿Cuánto apalancamiento tienes deal? 70% de deuda es conservador para multifamily, 80% empieza a ser agresivo. Por encima de eso, el deal depende menos del activo y más del crédito. Revisamos los covenants del crédito. ¿Qué pasa si los números no llegan a cierta cobertura de servicio de deuda? Porque cuando los covenants se violan, el banco no llama para preguntar cómo te sientes. El banco actúa. Y revisamos la cascada de distribuciones. ¿Cuándo cobra cada nivel? ¿En qué orden? ¿Con qué prioridad? Esa cascada es donde decide cuánto del retorno llega al inversionista común. Y casi siempre los inversionistas pasivos firman sin entenderla. La cuarta capa es la que casi nadie audita. Y es la que afecta directamente cuánto vas a recibir tú como inversionista latinoamericano. Es la estructura fiscal y legal. Y un deal puede tener al mejor sponsor y el mejor activo con la mejor estructura financiera. Y si está mal estructurado para inversionistas internacionales, te pueden comer hasta el 40% de retorno en impuestos y fricciones. 40%. Antes que llegue $1 a tu cuenta. Es como ganar el Tour de France y descubrir en la línea de meta que te olvidaste registrarte. La carrera estuvo perfecta, el resultado no cuenta. Lo que revisamos es si el vehículo de la inversión es una LLC, una corporación, un fondo, un fideicomiso. Cada uno tiene implicaciones distintas. En FIRPTA, en branch profits, en state tax, si pasa algo, en retenciones de salida, revisamos si hay capa de holding internacional para mitigar el estate tax, que es un tema crítico que casi nadie habla con sus clientes latinos. ¿Sabes qué pasa si un inversionista latino con activos en Estados Unidos a su nombre fallece sin estructura? El gobierno americano se puede quedar con hasta el 40% de esos activos antes que llegue a tus hijos. Eso casi nadie te lo cuenta cuando te presenta el deal, pero es real y es legal. Y revisamos los mecanismos de repartición del capital. ¿Cómo sale el dinero? ¿En qué moneda? ¿Con qué tiempos? ¿A qué cuenta? Si no hay claridad ahí, lo que se ve atractivo en la presentación puede volverse un dolor cuando llegue el momento de distribuir. Por todo lo anterior, de cada 100, uno de los deals que revisamos aprueba. Eso no es un eslogan de marketing, es matemática. De cómo se ven los deals en el mercado real. La mayoría falla en la capa 1, sponsors sin track record verificable. Otra falla en la capa 2, fundamentos de su mercado que no aguantan. Otra parte falla en la capa 3, en estructura financiera demasiado apalancada. Y otra parte falla en la capa 4, estructura no preparada para inversionista internacional. 99 de 100 y uno se queda en el camino. Algunas por razón, otras por varias. Mi compromiso con cada familia que entra en Infinity Nine es que el deal que les llega ya pasó las 4 etapas. No quiere decir que no haya riesgo. Todo tiene riesgo. Quiere decir que el riesgo está identificado, dimensionado y comunicado antes de que tú firmes. Por eso yo coinvierto mi propio capital en cada uno de los deals que aprobamos. Si yo no estoy dispuesto a poner mi dinero, ¿cómo te voy a pedir que pongas el tuyo? Esa es la base del modelo.
No es marketing, es estructura. Cuando el operador come de la misma comida que le sirve a sus clientes, la cocina se mantiene limpia. Cuando come distinto, ahí es donde aparecen los problemas. Si quieres que revisemos un deal que te llegó o si quieres entender qué deals tenemos abiertos en este momento, agenda una conversación con nosotros. No vendemos productos, estructuramos capital institucional para familias que ya construyeron su patrimonio en Latinoamérica. El link está en la descripción.